Bienvenidos a este video sobre transformaciones lineales que forma parte del curso de Geometría Analítica 2. En el video anterior mencionamos dos tipos de transformaciones que nos interesaban, que eran las transformaciones rígidas y las transformaciones lineales. Las transformaciones rígidas son aquellas que no deforman a los objetos. Es decir, podemos mover un objeto de un lugar a otro, darle la vuelta, girarlo, pero no arrugarlo ni estirarlo. Y las transformaciones lineales son aquellas que conservan las propiedades de espacio vectorial que vamos a ver en un momento. En el video anterior había un dibujito en donde teníamos las transformaciones lineales por un lado, las transformaciones rígidas por otro, y aquellas transformaciones que son lineales y también rígidas se llaman ortogonales. Y estas son únicamente las rotaciones alrededor del origen y las reflexiones a lo largo de rectas que pasan por el origen. Bueno, entonces, como decía, vamos a ver ahora las transformaciones lineales. Aunque vamos a verlas básicamente nada más en R2 y en R3, vamos a dar una definición general. Entonces, si yo tengo un espacio vectorial, una transformación T en ese espacio va a ser una transformación que conserva las propiedades de suma y producto por escalar. Es decir, yo puedo tomar dos vectores U y B, y entonces si los sumo y después aplico la transformación, me va a dar el mismo resultado que si primero aplico la transformación a cada uno de ellos y después sumo los resultados. Y por otro lado, también si tengo un vector y un número real, un escalar, entonces me da lo mismo multiplicar al vector por el escalar y después aplicar la transformación que hacerlo al revés, es decir, primero aplicar la transformación y después multiplicar por el escalar. Entonces, estas transformaciones que conservan la suma y el producto por escalares se llaman transformaciones lineales. Vamos a ver algunos ejemplos. En el plano y en el espacio son muy sencillos. Por ejemplo, la transformación que simplemente intercambia las coordenadas X y Y de un punto en el plano. ¿Esto qué hace? Pues si yo tengo, por ejemplo, el punto 3, 1, al aplicarle la transformación, va a dar al punto 1, 3. Sí. De hecho, esta transformación lo que hace es a cada punto del plano reflejarlo respecto a la recta de 45 grados que pasa por el origen. Otra transformación muy sencilla, simplemente a la primera coordenada la multiplicamos por 2 y a la segunda la multiplicamos por 3. Hay que verificar que estas son transformaciones lineales, viendo que se satisfacen estas dos propiedades, pero no lo vamos a hacer aquí en el video. Y en general, las transformaciones lineales en el plano están dadas de la siguiente manera. Son parejas de funciones donde cada una de esas funciones es un polinomio de primer grado sin término independiente en dos variables, en una o dos variables. En el espacio, pues es la misma idea, nada más que voy a tener 3 coordenadas aquí y 3 funciones del lado derecho. Y cada una de ellas es un polinomio de primer grado en las variables x, y
y z, y no tiene constantes. Para que no pensemos que las transformaciones lineales son así tan sencillitas, recuerden que vimos que además de los espacios R2 y R3, pues hay espacios pues mucho más sofisticados. Por ejemplo, el espacio C1 de funciones derivables en el intervalo AB, la transformación que a cada función le calcula su derivada es una transformación lineal. Es por eso que cuando tenemos, digamos, por ejemplo, seno de x más 3x cuadrada, si queremos derivar esto, pues derivamos el seno, que es el coseno de x, y derivamos 3x cuadrada, que es 6x. Bueno, si no han visto todavía cálculo, no importa, pueden olvidar este ejemplo. Simplemente era para notar que puede haber transformaciones lineales pues más sofisticadas que las que estamos viendo en el plano y en el espacio. Otra operación de este estilo es, por ejemplo, si pensamos en las funciones integrables en AB y consideramos la transformación que a cada función le asocia su integral. También es cierto que la integral de una suma es la suma de las integrales y la integral de una constante por una función es igual a la constante por la suma de las integrales. Esta teoría se ve en general en los cursos de cálculo y análisis matemático. Aquí nada más las mencionamos como ejemplos. Algo que es interesante es ver que vamos a poder asociarle a una transformación lineal una matriz, de manera que aplicar la transformación a un vector sea multiplicar la matriz por dicho vector. Bueno, vamos despacito. Si tenemos una base de un espacio vectorial, es decir, un conjunto U1, U2, hasta UN, de vectores linealmente independientes que generan al espacio V, entonces cualquier vector del espacio se puede poner como una combinación lineal de esos vectores U1 hasta UN. Si aplicamos la transformación T a este vector, bueno, pues primero T de toda esta suma, justamente por la propiedad de que T de una suma es la suma de las T's, obtenemos que T del primer sumando más T del segundo sumando hasta llegar a T del último sumando. Y ahora, por la propiedad de que las transformaciones lineales se pueden aplicar antes o después de multiplicar por un escalar, estos escalares se pueden sacar de la T y obtener entonces una combinación de lineal de las imágenes de los básicos, ¿sí?, utilizando los mismos coeficientes que teníamos originalmente. Es decir, cuando yo quiero aplicarle una transformación a un vector, basta con que conozca a dónde van los básicos con la transformación T. Bueno, y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si tengo la base con los vectores U1 hasta UN y me fijo en las imágenes de los elementos de la base, lo que voy a hacer ahora es construir una matriz M que va a tener como columnas las imágenes de esos básicos. Es decir, la primera columna es la imagen de U1 hasta la enésima columna es la imagen de UN. En un momento vamos a ver un ejemplo. Y lo que va a suceder es que entonces la imagen del vector U bajo la transformación T
es simplemente multiplicar m por el vector u. Por ejemplo, vamos a hablar nada más en el plano y en el espacio, y siempre vamos a tomar como básicos en el plano, pues los básicos son el vector E1, que es el vector 1, 0, y el vector E2, que es el vector 0, 1. En el espacio tendremos en el eje X, el eje Y y el eje Z. Tendremos el vector E1, que es el vector 1, 0, 0. El vector E2, que va a ser el vector 0, 1, 0. Y el vector E3, que va a ser el vector 0, 0, 1. Cualquier elemento del plano se puede poner como combinación lineal de estos dos, y cualquier vector del espacio se puede poner como combinación lineal de estos tres. Entonces no vamos a trabajar con otras bases. Vamos al primero. Hace rato mencionamos la transformación que a cada XY le asocia el vector YX, y lo que mencioné es que esto corresponde a una reflexión a lo largo de la recta X igual a Y. Entonces, para encontrar la matriz asociada a esta transformación, que de hecho aquí ya la tengo, lo que necesitamos hacer es encontrar a dónde va E1. Bueno, pues si E1 es el vector 1, 0 y T lo que hace es intercambiar las coordenadas, pues esto me queda 0, 1. Y T de E2, pues es T de 0, 1, y si intercambio las coordenadas me queda 1, 0. Y ahora lo que hago es, la imagen de T1 la pongo como la primera columna de la matriz. 0, 1 lo pienso como columna y pongo 0, 1. Y la imagen de E2, que es 1, 0, la pongo como la segunda columna de la matriz. Entonces obtengo la matriz 0, 1, 1, 0. Y si yo hago la multiplicación de esta matriz por el vector XY, lo que obtengo es el vector YX, es decir, es este de aquí, nada más expresado como columna. Otro ejemplo de transformación lineal sencilla es la rotación de 90 grados alrededor del origen en contra de las manecillas del reloj. Si tenemos el vector 1, 0 y lo giramos, este vector, lo giramos 90 grados en sentido contrario de las manecillas del reloj alrededor del origen, pues este vector va a dar al vector 0, 1. Entonces, la imagen de E1 es 0, 1. Y ahora, aquí está el vector 0, 1, que es E2. Al aplicarle un giro de 90 grados en contra de las manecillas del reloj, este vector viene para acá y cae en el vector menos 1, 0. Es decir, T de E2 es menos 1, 0. Y ahora, igual que antes, la imagen del vector E1 la coloco como la primera columna de la matriz. Y la imagen del vector E2 la coloco como segunda columna de la matriz. Si hago la multiplicación de esta matriz por el punto XY, obtengo justamente la fórmula de la rotación como estaba escrita originalmente.
Bueno, y algo que nos va a hacer falta también es ver qué pasa con la composición de transformaciones. Bueno, vamos a ver que la composición de transformaciones se convierte en multiplicación de matrices. De la siguiente manera, supongamos que tenemos una transformación, por ejemplo una rotación, que va de B en B. Y otra transformación U definida también de B en B. Así que un vector B que esté en B, en B mayúscula, va a dar bajo la transformación T en el vector T de B. Y al aplicarle la transformación U, pues va a dar a U de T de B, como está escrito aquí. Entonces, la composición TU a un vector B lo manda al vector U de T de B. Bueno, y ahora vamos a pensar en matrices. Pues si M es la matriz asociada a T y N es la matriz asociada a U, entonces la matriz asociada a la composición UT pues va a ser la multiplicación, pero en este sentido. A la derecha está la matriz de T y a la izquierda está la matriz de U. ¿Por qué? Porque esto se lo voy a aplicar a un vector B. Primero tengo que multiplicar por M para obtener T de B. Y después el resultado lo tengo que multiplicar por N para obtener U de T de B. Entonces, la composición de transformaciones lineales se traduce en multiplicación de matrices. Y ahora lo que vamos a hacer es estudiar con cuidado las rotaciones alrededor del origen y las reflexiones sobre una recta que pasa por el origen. Esto porque es lo que nos va a servir para poder estudiar las cónicas que están giradas. Supongamos que tengo un ángulo B y quiero definir la rotación mediante un ángulo B en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Entonces, ya vimos que lo que hay que hacer es fijarnos a dónde va E1 y a dónde va E2. Bueno, el vector E1, si lo giro un ángulo beta, va a dar a este vector T de E1. Fíjense que este círculo es como el círculo trigonométrico, así que la hipotenusa de este triángulo mide 1, y entonces este cateto es el adyacente del ángulo, así que mide el coseno de B, y este cateto mide el seno de B. Así que la imagen de E1 es coseno de B, seno de B. Y ahora quiero calcular la imagen de E2 bajo la misma rotación. Este punto, ¿a dónde va? Pues va a este. Este punto va aquí. Bueno, observamos para encontrar las coordenadas de este punto, podemos ver lo siguiente, que las coordenadas de este punto corresponden a un giro de B más 90 grados, fíjense, B más 90 grados a partir del eje de las X. Entonces, este punto de aquí pues tiene coordenadas coseno de B más 90 y seno de B más 90. Y usando las identidades trigonométricas que ya conocen, el coseno de B más 90 es menos seno de B y seno de B más 90 es coseno de B. Así que la matriz asociada a una rotación por un ángulo B me fijo en la imagen de E1, que es coseno de B, seno de B, la imagen de E2, que es menos seno de B, coseno de B,
y coloco estos vectores como vectores columna de la matriz de la transformación. Así, la matriz es coseno de b menos seno de b, seno de b, coseno de b. Vamos ahora con la reflexión. Tengo una recta que pasa por el origen y tengo un ángulo B aquí. Y quiero saber cuál es la imagen del vector E1. Si yo reflejo el vector E1 respecto a esta recta, pues llego a este punto de aquí. ¿Y este punto de aquí qué coordenadas tiene? Bueno, si recuerdo lo que acabo de ver, el ángulo desde aquí hasta acá es 2b. Entonces, esta reflexión T1 es realmente como si hubiéramos girado el vector E1 con un ángulo de 2b. Así que las coordenadas de T de E1 son coseno de 2b, seno de 2b. Ahora necesito ver a dónde va a dar el vector E2 al reflejarlo en esta recta. Bueno, ese vector va a dar aquí. Y ahora necesito calcular las coordenadas de este vector. Lo que vamos a hacer es fijarnos en el vector opuesto al vector T2. Es este punto D que tengo marcado aquí. Observemos que este ángulo de aquí es un ángulo recto. Así que para llegar a este punto podemos pensar en girar 2b más 90 grados. Así que las coordenadas de este punto D son el coseno de 2b más 90 y el seno de 2b más 90. Y otra vez por las identidades trigonométricas conocidas, el coseno de 2b más 90 es menos el seno de 2b y seno de 2b más 90 es coseno de 2b. Bueno, una vez que tenemos las coordenadas del punto D, pues las coordenadas de T de E2 pues son las mismas pero con signo cambiado. Es decir, T de E2 es menos D, este vector es menos este, y entonces sus coordenadas son seno de 2b menos coseno de 2b. Así que la matriz asociada a la reflexión es, me fijo en la imagen de E1, que es coseno de 2b, seno de 2b, la coloco como vector columna de la matriz. Me fijo en T de E2, que es seno de 2b menos coseno de 2b, y ese lo coloco como la segunda coordenada de la matriz. Así, la matriz asociada a esta reflexión es coseno de 2b, seno de 2b, seno de 2b, menos coseno de 2b.